Pastoras, ¿cómo ustedes conocieron a sus esposos? Nos congregábamos en la misma iglesia y pues de ahí para adelante ya ustedes saben. ¿Quién se le declaró a quién, pastora? Porque eso es lo que están preguntando. ¿Quién fue que se le Bueno, declaró a sí, quién? claro que sí. Bueno, él me dijo que quería hablar algo conmigo. Yo lo intercepté y le dije, dime lo que tú quieres decirme. Y ya de ahí para adelante, bueno, empezamos a orar, a orar. Escucha, mortal humano. O sea, pastor. Y nada, cuando me lo presentaron, Ay, que yo ay. lo fui a saludar, pasó algo que nunca, que ahora entiendo por la palabra. Que cuando María fue a saludar a Elizabeth, dice que el vientre de María saltó y de Elizabeth también. Y eso pasó conmigo. Cuando lo fui a saludar, mi corazón saltó. Yo no sé de qué. Sintió poder la pastora. Sí. Algo Así pasó. fue que nos conocimos. ¿Qué fue lo más difícil para ustedes de adaptarse como a ser esposa de pastor? Los principios, ninguno son buenos. Tú Así empiezas es. algo, hasta los negocios que tú empiezas, y tú dices, wow, pero ¿podré yo salir hacia adelante con esto? Y nos dijeron, el Señor nos mandó de usted a decirle que Él no lo trajo a esta comunidad a sentarse, sino a trabajarle. Escucha tú que quiere estar vago, como hablamos en el contenido anterior. Porque ser esposa de pastor no es tan fácil. Porque cuando tú tienes que hablar en tu casa como dama, tú tienes que saber que el pastor que tú le estás hablando. Pero es mi esposo también. Es el padre de mis El hijos, papá de pero tus- tengo que hacerlo con medida. Porque además de que mi esposo, padre de mis hijos, es el que ministra. Que yo tengo que darle un respeto porque Exacto. estoy Dios modelando mío. a las damas de mi congregación también. Porque a veces hay esposas de pastor que no mantienen ese perfil y no se ganan ese respeto. Ese respeto, perdón. O sea, usted me está diciendo a mí que hay esposas de pastores que no se les respeta porque no se lo han ganado. Porque no lo modelan. O sea, que no dan un testimonio ni dentro de la congregación ni fuera tampoco. Así es. Oh. ¡Al suelo! Hey, Dios te bendiga. Bienvenido nueva vez a este tu espacio que es Verdades que Edifica. Recuerda que aquí decimos lo que quieres y lo que no quieres escuchar. ¡Aplauso! Eso. Bienvenidos y gracias por estar nueva vez con nosotros. Hoy es un programa súper especial, aunque, ¿verdad? No es que los demás no lo sean, sino porque tenemos dos figuras importantes y como ya leyeron en el título, tenemos esposas de pastores que hoy en este espacio se van a desahogar todo lo que usted quizás no sabe, lo que quizás quisiera preguntarle alguna vez a una esposa de pastor, usted hoy va a poder saberlo. Así que, como siempre, nos acompaña mi amado hermano Samuel. Dios te bendiga, Samuel. Saluda a tu Amén. público. Dios le bendiga a mi gente. Ya como dijo nuestra presentadora, Catherine, aquí tenemos las esposas de pastores que representan a las esposas de pastores. Y estamos en realidad muy, muy contentos porque sabemos que viene una bendición muy fuerte para este programa. Crema y nata. Y también está con nosotros nuestra hermana Jenny, también host de este programa. Ya ustedes la conocen, Jenny. Hey, Dios te bendiga. Una bendición saludarle una vez más. Y qué decirle, aquí estamos con las pastoras. Y miren, señores, le voy a decir algo. Prepárense que esto viene potente. Prepárese, tome su asiento y acomódese, que esto va fuerte hoy. Busque Ay. palomitas y Sí, un de vaso de todo. refresco, que ya usted sabe. Ahora sí, vamos a presentar, vamos a dejar que ellas mismas se presenten. Yo le voy a decir su nombre y ella se va a presentar y el nombre de su esposo, donde pastorean y todo eso. Vamos a iniciar aquí a mi derecha la pastora Margarita. Así que Dios le bendiga, pastora. Amén, amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes que nos escuchan y nos están mirando en esta maravillosa tarde. Mi nombre es Margarita Peña Tejada de Brito, esposa del pastor Nicasio Brito, presidente de Confraternidad de Pastores de Mano Guayabo, zona aledaña. Además que estamos en la iglesia del Tabernáculo Dios es Bueno para mí, Avenida Cordillera, número 122. Allí estamos, su orden, Asamblea de Dios, el Tabernáculo. Ya usted sabe, cualquier cosa la puede buscar allá. Y a mi izquierda está la pastora Lucrecia. Así que Dios bendiga, salude. Buenas tardes, Dios le bendiga pueblo, todo aquello que están fervientemente con ese programa, sé que siempre se conectan. Estamos aquí dándole gracias a Dios por este momento que se
nos ha brindado para estar presentándonos. Ellos están muy motivados, pero 26 años de experiencia no se cuenta en media hora. Entonces, su hermana Lucrecia, pastora de Peña de Gómez, estamos allí en Pueblo Chico de Mano Guayabo, Águeda Suárez, número 21, al junto de nuestro amado pastor, la cual es mi esposo, Vicente Gómez, la antigua ministerio. Dios abre camino donde no hay ninguno. Excelente. Ya la conocen, así que ya ustedes saben. Entonces ya como que estamos mucha presentación, muchas cosas. Vamos a empezar con esto de una vez. Pastoras, ¿cómo ustedes conocieron a sus esposos? Margarita. Vamos a ver, de una vez. Bien. Bueno, nos congregábamos juntos en la iglesia Jesús el Buen Pastor, que es ministerio. No son concilios, sino movimientos en los ríos de Arroyo Hondo. Allí conocí a mi esposo, nos congregábamos en la misma iglesia y pues de ahí para adelante, ya ustedes saben. ¿Quién se le declaró a quién, pastora? Porque eso es lo que están preguntando. Samuel. ¿Quién fue que se le declaró a quién? Sí, claro que sí. Bueno, él me dijo que quería hablar algo conmigo. Ahí. Y ahí vino la incógnita, ¿verdad? Y yo lo intercepté y le dije, dime lo que tú quieres decirme. Y ya de ahí para adelante, bueno, empezamos a orar. Escucha, mortal humano. O sea, pastora, Empezaron usted, a orar. pastora, de una vuelta entendió a qué iba el pastor. Claro que sí. No Ya le dio ya chance me ni de imaginaba. pensarlo. Ya yo me imaginaba, más o menos. Ok. ¿Y usted pensaba que él tenía llamado a pastor en ese tiempo? Sí, porque a él lo querían mandar ya a una de las obras, ya de la Pichinga de Nagua, por allá unas obras que actualmente está una hermana de él. Se lo querían mandar para Pastoreando. Nagua. Sí. Escuche eso. ¿Y usted, Lucrecia, cómo conoció a Vicente? Bueno, lo mío es algo un poco más extenso. Profundo. Sí, porque Tenemos tiempo, no se apure. verdaderamente yo vivía en Mano Guayabo. Él también vivía en Mano Guayabo, pero nunca nos habíamos visto. Y el día que se convirtió, yo no estaba en la iglesia ese día, estaba en la universidad. Como presidenta de jóvenes que era en ese entonces, en el transcurso de la semana fue uno de los hermanos a presentármelo, a decirme, mira, te vengo a traer ese joven para que tú lo conozcas, porque él se convirtió y tú como presidenta debes de conocerlo. Y nada, cuando me lo presentaron, que yo lo fui a saludar, pasó algo que nunca, que ahora entiendo por la palabra, que cuando María fue a saludar a Elizabeth, dice que el vientre de María saltó y de Elizabeth también. Y eso pasó conmigo. Cuando lo fui a saludar, mi corazón saltó. Sintió poder la pastora. Sí. Algo Así pasó. fue que nos conocimos. Y claro está, nos congregábamos juntos también en la iglesia Mi Amada en Mano Guayabo. Mi amada, usted está escuchando, mi amada. Mi amado. Ya. ¿Qué fue lo más difícil para ustedes de adaptarse como a ser esposa de pastor? ¿Qué fue al principio? ¿Cómo comenzó todo? ¿Cómo ustedes comenzaron esa adaptación a ser esposa de pastor? Margarita. Mira, concerniente a eso, fue un poquito difícil. Ayudándole al Señor, ya a pesar de los años fuimos encajando en lo que es el ministerio, porque en una manifestación del Espíritu Santo, un culto de sábado juvenil, ya allí el Señor nos entregó el ministerio a los dos. Ya él venía con el ministerio, que lo querían implantar, pero ya juntos, cuando nos pusimos los anillos de compromiso, pues ahí el Señor nos dio el ministerio. Un poco difícil para mí porque era muy jovencita. Yo apenas tenía 17 añitos, no asimilaba bien lo que era el ministerio. Ok. Pero la parte más difícil, el comienzo, ¿cuál fue como...? El comienzo es muy difícil como todo. Si tú sabes que te va a un campo blanco, los campos blancos son difíciles. Y ya nosotros empezamos un campo blanco en la calle Pérez. Y íbamos casi todos los días por esa callecita hasta que un día, ya que salí embarazada de mi primera hija, Milka, allí teníamos un pequeño campo blanco, nos entregaron luego una casita con 8 miembros, la cual fue y todavía está Jesús el Buen Pastor, donde el Señor nos bendijo allí y ahí empezamos a desarrollar bien nuestro ministerio ya a los 18 años de edad, que ya yo tenía mi primera hija, ya tú sabes.
A los 18. O sea, ¿a qué edad usted? Escúchame, pastora Lucrecia, pero me interesa esto. ¿A qué edad ustedes se casaron? Bueno, mis padres firmaron por mí porque yo era menor. Ay, Ya le vengo contando. escucha misterio en Ay, esta padre. hora. Yo tenía 17 años. 17 años. Y eran cristianos. Éramos cristianos. Escucha ciencia en esta hora. Ya, pues vamos a desarrollar esto. ¿Y usted, Lucrecia? ¿Cómo iniciaron? ¿Cómo fueron esos inicios? Usted como esposa de un pastor ya. En verdad, como esposa de pastor, yo no podía decir como esposa de pastor porque cuando nos casamos todavía no estábamos pastoreando. Okay. Éramos dos líderes de la iglesia activos, claro está. Sentíamos ese gozo, ese fuego de trabajarle a Dios y no me sentía abrumada porque estábamos de acuerdo en todo lo que íbamos a iniciar. Cuando nos mudamos aquí en Pueblo Chico, no teníamos todavía ministerio de llamado de pastor. El pastor sí, lo había ungido a él como evangelista. Pero fue entonces cuando alguien llegó a nuestra casa desde Villa Altagracia, dos misioneras, y nos dijeron, el Señor nos mandó de usted a decirle que Él no lo trajo a esta comunidad a sentarse, sino a trabajarle. Y ahí entendimos que teníamos que comenzar a predicar el evangelio. Amén, pero no era que éramos pastores, sí. Escucha tú que quieres estar vago, como hablamos en el contenido anterior. Tú que quieres estar vago, Dios nos llamó a vago. Escucha lo que ella dijo. De Están estar ahí trabajando. sentado. Primero el evangelista, escucha, Pastora, y en cuanto la ungieron en su casa, ¿ustedes no sintieron miedo a ese llamado tan fuerte? Porque es difícil el pastorado. No llegó ese temor o no sintieron angustia en el momento de ungirlo. Cuando Samuel fue ungido a David, ¿verdad? ¿Ustedes en ese momento no sintieron un impacto o algo así? Bueno, en sí, para mí era algo como normal, porque ya yo venía a una práctica que en la iglesia donde yo estaba, yo era, por así decir, mano derecha de mi pastor. Hacía de todo allí, lo único que yo no era pastora, pero yo estaba en todos los asuntos de la iglesia y ya era para mí como un hábito trabajarle al Señor, un deseo, un anhelo. No sentí miedo, ¿no? A pesar de que en el lugar donde estábamos no conocíamos a nadie. Mi esposo, yo soy de Samaná y mi esposo de Gaspar Hernández. Y aquí no conocíamos a nadie, pero teníamos como esa confianza en Dios, de que si Él nos mandó, Él nos iba a apoyar. Exacto. Eso es así. ¿Y cómo se podría decir esta pregunta? ¿Cómo lo hago? Suelta la sierva. No te quedes con ella. No, porque hay cosas como que hay que saberla preguntar. Pastora, en los momentos críticos de ustedes, como en el llamado, o sea, ¿cuál ha sido como esa zapata? O sea, donde ustedes dicen, a esto acudo y esto me ayuda a mí en este momento. Como ahí. Mira, esa pregunta es bien importante. ¿Sabe por qué? Porque a veces uno se siente débil. Uno se siente débil y tú dices, bueno, yo lo que necesito es apartarme con Dios, ir a la congregación y apartar mi día, quedarme ahí el día entero hasta que el Señor me ayude con tal situación. Muchas veces teníamos los niños que nacieron uno tras de otro, que ya conocen mis hijos, y estaban ellos tirados en el piso también junto conmigo, buscando la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, una guianza, porque en los principios ninguno son buenos. Tú empiezas algo, hasta los negocios que tú empiezas, y tú dices, wow, pero ¿podré yo salir hacia adelante con esto? ¿O cómo vas a hacer el desenlace de todas las cosas? Entonces, bueno, para mí esa era la solución que yo encontraba, acudir a Dios para que me ayude con ese compromiso que ya Él me había dado. Exacto. ¿Y la pastora Lucrecia? Bueno, el lugar donde acudí siempre que venían momentos difíciles es a Dios. Porque por así decirlo, uno a veces tiene personas que uno va y se apoya, pero a veces no te dan la respuesta que tú estás esperando. Y como sabíamos que Dios nos había encomendado hacer ese trabajo, pues cuando venían momentos que yo no sabía a quién acudir, como dice la pastora Margarita, eso hacía, yo me metía en mi refugio de 2 días y 3 días y ahí tenía respuesta de parte del Señor para continuar adelante. Como debe ser. Eso es muy profundo. Bueno, veo que estamos
Estamos hablando de las dificultades, de las pruebas, de los momentos Samuel. difíciles. Samuel, te Déjeme conozco, Samuel, Déjenme trátala hablar. suave. Yo tengo rato Te conozco. tengo rato escuchando y veo que hasta ahora todo ha sido prueba, todo ha sido momentos difíciles. Pero yo quisiera preguntar cuáles son esos beneficios, cuáles son esas bendiciones, porque así como hay momentos difíciles, entiendo que hay momentos buenos. ¿Cuáles han sido esas bendiciones o momentos? ¿Cuáles son las ventajas de ser la esposa del pastor? ¿Qué hay ventajas? escucha. ¿Cuáles son las ventajas? Ay, chacha. Lo pensaron. Bueno, ¿verdad? Yo diría que hay una ventaja y es tener una buena relación con Dios. Porque ser esposa de pastor no es tan fácil. Porque cuando tú tienes que hablar en tu casa como dama, tú tienes que saber que el pastor que tú le estás hablando. Pero es mi esposo también. Es el padre de mis El hijos. papá de tus hijos. Pero entonces yo quiero dar ejemplo, modelar a mis hijas que están ahí, para que cuando ella la toque también puedan respetar a su esposo. Yo tengo que saber cómo le voy a hablar. Exacto. Mira que es mi esposo, que puedo decirle cualquier cosa, pero tengo que hacerlo con medida. Porque además de que mi esposo, padre de mis hijos, es el que ministra, que yo tengo que darle un respeto porque Exacto. estoy Dios modelando mío. a las damas de mi congregación también. A mis hijas también le estoy modelando. Entonces, tengo que saber cómo lo voy a hacer. Pero no dijo cuál es la ventaja. No dijo Bueno. cuáles son las ventajas. Eso tiene ventaja y desventaja. Ok, yo quiero escuchar las ventajas. por favor. De que lo bueno primero. Bueno, hay un respeto en cuanto, como esposa de pastor, cuando uno le ha dado ese mismo cariño, por así decirlo, en la congregación donde estamos, hay personas que tienen consideración porque tú eres esposa de pastor, saben cómo te van a tratar y cómo te van a hablar. Sí. En la comunidad donde tú vives, tú te has ganado también un respeto porque tú eres esposa de pastor y te ha mantenido también bajo ese perfil, porque a veces hay esposas de pastor que no mantienen ese perfil y no se ganan ese respeto, perdón. Entonces, como uno se ha mantenido con ese perfil, también uno se gana ese respeto, ese apoyo, tanto comunitario como de los miembros de la congregación. O sea, usted me está diciendo a mí que hay esposas de pastores que no se les respeta porque no se lo han ganado. Oh, espérate. Porque no han modelado como deben de hacerlo. Ay, Porque no lo modelan. o sea que no dan un testimonio ni dentro de la congregación ni fuera tampoco. Así es. Oh. ¡Al suelo! La pastora Señorita Margarita. pastora, dígame la ventaja. Bien, mira. Yo creo que sí, nosotros somos un ejemplo a seguir de primero dentro de nuestros hijos. Yo, por ejemplo, tengo 4 hijas y son casadas. Un varón, entre todos 5, y también está casado. Yo soy un ejemplo para ellos porque, mira, no solo me ven como un referente. esposa de pastor, ¿ya? Que la pastora Margarita y que yo tengo que caminar derecho. No, yo camino derecho porque yo acepté a Cristo un día y acepté un ministerio, un compromiso que Él me entregó. Entonces creo que hay ventaja, así como decía mi hermana, un respeto, que la gente te ve como la esposa del pastor y que es una mujer intachable. Eso es lo que nos ven a nosotras, que somos mujeres intachables y que en verdad somos lo que somos. Somos ministros. Aunque nos ven así, esposa de pastor solamente, pero somos ministros ordenados que el Señor le ha placido que nosotros seamos ordenados. Y entonces, bajo esa ordenanza, nosotros cumplimos y nos sometimos también bajo la regla. Mi esposo, que muchos tal vez quizás lo conocen, él es muy, muy dinámico, vamos a decir. Él es muy dinámico. Y entonces yo soy al contrario, no soy tan como él, tan dinámica, dirá mucha gente, bueno, tal vez ya un poco más odiosa, más pesadita, más cosas, pero me he ganado el respeto de la congregación, de mis hermanos, mis hermanas también, y estoy en toda involucrada ahí. Permítame, Catherine, hacer una pregunta. Ay, Samuel. Yo quiero saber, o entiendo yo que debería haber una diferencia. Estas 2 pastoras o esposas de pastores que nos acompañan hoy, ¿hay una diferencia entre o ustedes son pastoras
o la esposa del pastor? Yo iba a ir por ahí mismo, si tú supieras. Bueno, ¿A usted le gusta que le digan pastora? Y escúchame, pastora, y si todas las esposas de pastoras se merecen que le llamen pastoras, díganme eso. bueno, sí, Se fue la luz. también somos pastora. Por Porque llamado. el día que fueron a ungirnos, nuestro pastor Julio Baloy nos ungió a los dos. Okay. Y cuando él vio la decisión que habíamos tomado, dijo, bueno, vengo a orar por ustedes, a ungirlo para que ya ustedes decidieron trabajar, que Dios pues le dirija. También el día que fueron las misioneras a llevar las palabras, nos llamó a los dos, nos agarró de mano y dijo, así le dice el Señor. Entonces así mismo yo siento ese mismo compromiso, que el pastor sale y a veces no se nota que él salió. El pastor salió y no se nota que salió porque estamos ahí frente a la obra, con el mismo compromiso y con el mismo llamado. No me siento mal ni incómoda porque me digan pastora. Todo lo contrario, si estoy haciendo el trabajo, pues gloria a Dios. ¿Y usted, pastora? Amén. Yo estoy en la posición de mi hermana. Cuando el Señor nos ungió, hace mucho tiempo, ¿verdad? Eso fue en el 89. En el 89. Ninguno habíamos nacido. Sí, claro que sí. Fue en el 89, en un culto juvenil, que el Señor pues nos entregó el ministerio a los dos. Así mismo es. O sea, yo me considero ser pastora. Un tiempo no me gustaba que me dijeran pastora. Yo decía, dígame Margarita. Pero ya yo dejo que me digan pastora. Y a pesar de eso, ungida también por el concilio, ya con mis credenciales, la gloria sea para el Señor, mi última credenciales de ministro ordenado. O sea que si mi esposo no está en la congregación, al igual se dan los servicios, igual que yo, que he salido por un mes de la congregación, o sea, a otro país, y el culto se da. El Señor es que se glorifica allí. Si el Espíritu Santo se derrama, pues usted el pastor, usted la pastora, ahí es igual porque es un servicio para el Señor. Y es que la Biblia dice que cuando una pareja se casa, vienen a ser uno. Entonces, si uno, ¿verdad? Pero yo le hago la pregunta de que si todas las esposas de pastores merecen ser llamadas pastoras, porque entonces, ¿qué pasa en el caso de los pastores que tienen esposas que no son cristianas? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué opinan ustedes en ese aspecto? Porque si todas las esposas de pastores merecen ser llamadas pastoras, entonces, ¿qué pasa en el caso si son inconversas o se descarrían en el proceso? ¿Qué pasa en ese aspecto? Yo opino que ya ahí hay una diferencia, claro que sí, porque hay una persona que no le está sirviendo al Señor, y si él es el que tiene ese llamado, pues me imagino que en un momento determinado Dios va a completar esa obra, pero de momento no, porque no es cristiana la persona. O peor aún, déjeme complicárselo un poquito más. Si es cristiana, pero no da testimonio, ni se gana el respeto, como decía la pastora Lucrecia, si no se gana el respeto para que le digan pastora, ¿qué usted opina de eso? O sea, hay gente que tratan de imponer que, no, porque mi esposo es el pastor y yo tengo que tener el mismo respeto por ser su esposa, pero no se lo ganan. O no tienen el llamado. O no tienen el llamado. Que están ahí. De servir. Es un asunto de llamado. Disculpe, sí, pastora, un asunto de llamado. Ahorita hablamos del respeto a la persona y el ejemplo que nosotros debemos ser. Hay que pensar muy bien las cosas antes de hacerla y decirla. Si tú eres esposa de pastor, te vas a tener que regir por una guía, una dirección, de ser un ejemplo, de ser vista, porque tenemos muchos ojos encima de nosotros. No solamente de la congregación, sino de la comunidad, de donde tú caminas, por donde uno camina. Pastora Margarita, pastora Margarita. Yo, pero ¿quién? A veces ¿quién es? A veces me llaman y yo no sé quién es. Pastora Margarita, ¿de dónde me conoce? ¿Quién eres? Y a veces me quedo como un poco ahí pensando, ¿quién es? ¿De dónde? ¿Dónde lo he visto? ¿Dónde la he visto? Pero eso lo somos nosotros. Entonces, a veces usted no la conoce, lo conocen a usted, pero usted no conoce a la persona. Exactamente. ¿De quién es? Porque hemos dado testimonio, en verdad, que ahí es que va la palabra, testimonio de que en verdad tenemos el llamado de Dios. O sea, que hay muchas de esas esposas de pastores que nada más quieren el beneficio de la esposa del pastor, pero no la responsabilidad. No, pero es verdad. O sea, yo merezco los beneficios de la esposa del pastor,
pero no voy a cumplir con las funciones de la esposa del pastor. O sea, porque es más fácil recibir los beneficios que cumplir con el llamado de verdad. Exacto. Yo también, yo tengo un parecer, opinión mía, quizás, que como Cristo, como Dios, compara la iglesia con el matrimonio, cuando hay un pastor dirigiendo una obra, la esposa debería de sentir lo mismo. Porque si tratamos es con familia que tratamos. Y cómo un hombre se va a enfrentar a una familia y donde la mujer estará ajena. Por eso a veces hay hogares que se han destruido, hay matrimonios que se han destruido, hay iglesias que se han destruido. ¿Por qué? Porque solamente el pastor está involucrado con los problemas de la iglesia y la mujer está ajena de eso. Entonces ahí aparecen una sabrosa, una Dalila, un asunto, ¿verdad? Y destruyen a ver, ¿me entiendes? Entonces yo entiendo que si hay un pastor con un llamado, su esposa debería de estar a su lado también. Para los problemas que se presentan, ambos puedan confrontarlo en el nombre de Jesús. Pues así. Eso es así. ¿Cómo ustedes manejan la parte de dividir, verdad, lo que es la iglesia de su vida personal? Me explico. Ustedes saben que yo soy hija de pastor. Por ende, tengo un pastor y también mi madre, que es la esposa del pastor. Y yo sé que muchas cosas de la iglesia, queramos o no queramos, se filtran en la casa, o sea, de manera personal. Muchos problemas de la iglesia se llevan a la casa y afectan tanto la relación de pareja entre los pastores como también a los hijos y a los que están alrededor. ¿Cómo ustedes manejan y separan las situaciones eclesiástica de su vida personal? ¿Cómo se hace eso? Mira, un tiempo a mí me quería afectar. ¿Sabes? Tenemos ya cuánto, tenemos 35 años de casado y prácticamente todo ese tiempo ha sido en el ministerio pastoreando. Porque fue de una vez que empezamos el ministerio. Entonces, se casaron con 17. Sí, él tenía 19, yo tenía 17. No sabíamos lidiar muchas cosas de lo que era la iglesia, pero el Señor nos ayudó, como te dije ahorita, y tratamos siempre de los problemas de la iglesia, no llevarlo a nuestra casa. Te digo que un tiempo quería suceder porque ya ahí pasaba que yo decía, bueno, pero muy importante. Hay muchas cosas que son de la iglesia que no deberían estar en la casa y están viniendo para la casa y nos están afectando un poquito a nuestras vidas. Pero ¿cómo cuáles? ¿Me puedes decir algunas? Bueno, sí. Algunos, se puede decir, porque tal vez hay muchos que están escuchando. Exacto. Y le puede ayudar en esta parte. Mira, muchos problemas entre hermanos, que yo quería echármelo yo encima. Yo decía, bueno, pero esto yo tengo que llevarlo a Dios, yo tengo que resolver esta parte, lo que es en la iglesia, no para mi familia, ni para mi matrimonio tampoco. En lo de la iglesia se resuelve en la iglesia. O sea, problemas de entre hermanos, que nosotros queríamos resolver entre nosotros, no Dios directamente. Entonces después yo dije, bueno, cuando empezamos a trabajar esta parte, que los problemas, ni siquiera hablar las cosas que suceden allí en la iglesia, fuera de la congregación. Porque si tú empiezas a hablar de lo que sucede en la congregación fuera, ahí mismo tiene otro problema, y más gigante. Pero obligatoriamente se habla en la casa, porque eso es algo inevitable. O sea, pero usted no recuerda como un evento de una vez que usted dice, mira, nosotros tuvimos una discusión grandísima por esto, porque una vez un hermano quería irse de la iglesia, yo no quería, no sé, una cosa así. Mira, hubo un varón que pasó por la iglesia. Él fue hasta presidente. De pasada. Porque no, él duró un poquito, porque fue hasta presidente juvenil. Ay, Dios muchos mío. Tal vez lo conocieron, pero no, por ética no voy a mencionar nombre. Sí, te vamos a cuidar, varón. Pero fue una persona que estuvo con nosotros y tenía su ministerio juvenil siendo presidente, pero la persona era homosexual. Qué batalla. Y actualmente es homosexual. Entonces ya de ahí, pero siempre yo he tenido como un cierto sentido, como decimos que nosotras las mujeres tenemos un cierto sentido, y yo veía cosas raras, le decía a mi esposo, mira, esto es así, así. Siempre que veo algo le digo, mira, esto está funcionando así, así, pero es entre nosotros.
No ni siquiera mis hijos que tengan que saber o otros hermanos ya después que salimos de la congregación. Hay problemas que se tratan dentro, interno, no ni siquiera en la casa porque nos va a afectar de una manera o de otra. Pero Dios nos ayudó con ese problema, gracias a Dios que rápidamente se pudo resolver. Y sacaron la manzana podrida. A la Eso gloria es sea del importante. Señor que siempre nos ayuda. ¿Y usted, Lucrecia? Dígame cómo En el es. caso de nosotros, mi esposo y yo, le digo que estamos de pie porque fue el mismo Dios que nos llevó a aquel lugar. Porque lo más grande es cuando en tu casa tú estableces la iglesia. Amén. No hay diferencia de qué casa ni qué iglesia. No hay ese poquito de privacidad. Nosotros comenzamos la obra en nuestra propia casa. Eso era la iglesia, la casa. Wow. Imagínense. Llegó un espacio que a veces yo quería dormir, no podía acostarme porque se acababa el culto y los hermanos querían hacer jugo, espagueti. Y abrían la quedarse nevera. ahí. Y ahí, ese era el espacio. Los pastores no tienen estamos de privacidad. pies, es por su misericordia y porque Él nos llamó. Y sí, hubo un momento que mi hijo mayor, Manasés, tuvo un espacio como un poquito de reverdía, podríamos decir. Y Por era esa que el misma espacio situación. de él se lo dábamos a los Exacto. hermanos. Y a veces batalla. él quería tener espacio con su papá y no había ese tiempo porque siempre lo andaban buscando. El pastor vamos allí, el pastor vamos acá. Wow. El espacio de ese muchacho adolescente, otro lo tomó. Ya hoy ya él maduró un poco, ya él es flexible, al contrario. Él busca a los hermanos, ya ellos entraron en el morden, pero fueron entiendo. afectados. Esos Y eso hermanos fue a que base de maduraron. oración y sabiendo que Dios nos llamó y uno permaneciendo firme, pero tampoco le dábamos a conocer porque no tampoco maltratamos a los hermanos, ni le dimos a conocer nunca a un hermano que mis hijos estaban siendo afectados por ellos. No, todo lo contrario. Pues Pero no con es los la culpa. hijos lo llevábamos en oración y ahí aguantando y Dios nos ha llevado y hemos podido salir airosos. O sea, pastora Lucrecia, ustedes cuidaron la iglesia y cuidaron también su familia. Amén. A Dios sea la Porque gloria. cualquier cosa podía afectar la iglesia también como podía afectar a sus hijos. Amén, así es. Los pastores deben tratar de vivir lejos de la iglesia. Lo más lejos Sí. posible. lejos del Se lo templo. recomendamos. Porque después están esos hermanos allá bebiendo jugo, comiendo pan. Mira, ya que tú... Los pastores casi no tienen privacidad, por eso mismo, porque la gente siempre quiere vivir en la casa. Vamos para la casa del pastor y no importa la hora, se te aparecen allá. Vamos a hacer Muchos quieren abrir la sancocho allá. nevera, Vivan muchos quieren... lejos. No. Exacto, mira Samuel, ya que tú mencionaste ese tema, mira qué sucede. Allá en la congregación muchos nos decían, pero hagan la casa pastoral arriba. Ey, Hagan la casa pastoral arriba. Fueron muchas personas que nos dijeron a nosotros eso. Desde que estábamos en el Joven Pastor, pueden echarle plata y hacer, o sea, los pastores viven en la segunda o cualquier cosa. Yo decía que no, porque Dios me había dado a mí una casita, Dios me había dado donde vivir y yo no tenía que estar. Nunca me sentía cómoda al querer vivir encima de la congregación o no sé qué. Eso es mío, eso es mío personal. Sí, pero ¿qué límites ustedes han puesto? Que ustedes dicen que, bueno, miren, esto se lleva a la casa, esto no se lleva a la casa. O sea, hasta aquí. O sea, ¿Cómo ¿qué límite ustedes hay manejan entre eso? su vida familiar y la iglesia? Podría decir así. Bueno, podríamos decir, mira, de lo que es de la iglesia, o mira, empezando de un mantel y una cortina. Cuando ya hay tiempo de cambiar, cuando ya esto no lo vamos a usar más, ya esto se va a quedar aquí. Eso es algo sencillo para mí, pero yo aún así nunca he dicho de que yo me llevo una cortina o me llevo un mantel porque no se va a usar, porque yo lo voy a hacer en mi casa. Nunca he querido en nada de la congregación, lo que corresponda a la congregación, a la casa de Dios, llevarlo a mi hogar. Usarlo de manera personal. Eso es de lo más sencillo que yo te puedo decir. En los problemas de los hermanos, si hay que reunirse ahí para tratar algún tema, se trata en la congregación. Nunca lo llevamos a mi casa, solamente tratamos un tema en casa y fue porque Dios nos llevó a esa pareja allá en la casa y la trabajamos en la casa hace poco tiempecito ahora, después que empezaron las evangelizaciones de los sábados. Y llegaron esas personas ya porque Dios nos la envió. Se trabajó un poco con esa persona, pero todo en la congregación, no llevarlo nunca al hogar. Ok, espérese, pastor, antes de que usted me responda, vamos a tirarle un bombazo. Oh. Cuando usted no está de acuerdo con su esposo, porque yo sé que no todo el tiempo se está de acuerdo con su esposo. Cuando usted no está de acuerdo con su esposo, ¿cómo se maneja esa situación?
O sea, ¿cómo es que se ponen esos límites? ¿Cómo es que se hace eso cuando él hace algo en la iglesia y la esposa del pastor lo mira allá atrás como, te apure, en la casa hablamos, y allá en la casa entonces le suelta su bombazo? Cuando usted no está de acuerdo con él, ¿cómo se maneja esa situación?